Gracia y paz, mis amados. Quisiera compartir con ustedes un principio bíblico. Primera de Corintios 10, el apóstol Pablo dice de esta manera: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo dice: el que piensa estar firme, o el que se jacta, se la cree, el que se ensorbece, tiene que tener cuidado, tiene que analizar. El cristiano tiene que vivir analizando su propia vida y poniéndose a la luz de la palabra, y siempre depender de Dios por fe. El apóstol Pablo también dice que somos guardados sin caída por la fe en Jesucristo, por la fe en su palabra, por la fe en Dios, en sus promesas. Pero también acá el apóstol sigue de esta manera, diciendo así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podráis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo acá, que no hay ninguna tentación, prueba, que no sea que nosotros podamos soportar. Nada es que nosotros no podamos resistir. Si Dios permite, y el mismo hermano Santiago dice que nosotros, nuestra fe o nosotros somos probados, y él mismo dice que cuando somos probados o tentados, no culpemos, sino que de nuestra propia concupiscencia somos arrastrados. Tenemos que tener cuidado de esto. Pero cuando Dios permite la prueba, es para glorificarse, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y el apóstol Pedro dice que como el oro perecedero es probado por fuego, también nuestra fe es probada para hallarse en gloria, en honra y en alabanza. O sea que todo ayuda para bien, todo redunda para bien a los que aman a Dios. Y yo quisiera mencionarle una persona que pasó una prueba muy grande, siendo incorruptible, justo, temeroso de Dios, que era apartado del mal, que no pecaba contra Dios, que estando en el exilio en Babilonia, siendo que él no tenía culpa de estar ahí, él propuso en su corazón y sirvió a Dios desde su infancia, amó a Dios. Vivió toda su vida militando en la fe en Dios, creyéndole a Dios. Era un hombre leal, fiel, verdadero. Cuando no encontraron asuntos humanos para acusarlo, porque era un hombre incorruptible, irreprensible, un hombre digno del nombre de Dios, digno de que se le diga verdadero hijo de Dios, verdadero profesante de la fe en el Dios verdadero. Cuando ya no encontraron con qué argumentar, entonces lo persiguieron por su fe. Y el apóstol Pedro dice que si nosotros sufrimos por malhechores, bien. Pero si sufrimos por amor al Señor, encomendemos nuestro espíritu, nuestra alma a Dios, y tranquilamente descansemos en el Señor, porque Él cuida de nosotros. Pero Pedro dice que no suframos por meternos en cosa ajena, por chismoso, por gente que defrauda, sino que si sufrimos como hijos de Dios, nos persiguen por la fe que profesamos, encomendemos nuestra vida a Dios. Y el Señor Jesús y el apóstol Pablo también dijo que los que quieren vivir piadosamente sufrirán muchos problemas, porque el vivir piadosamente, el cumplir la piedad, ir contra las corrientes, andar en santidad, en pureza, no andar en engaño, no andar en mentira, andar en verdad, acarrea consecuencias, porque vivimos en un mundo que ama la mentira, se complace en la mentira y tiene placer en andar en engaño. Entonces, cuando alguien se aparta y anda diferente, es una persona de otro planeta, entonces sufre muchas persecuciones, muchas afrentas, pero qué hermoso es porque Dios nos da la victoria. Daniel era un hombre santo, temeroso de Dios, un hombre que no había cómo encontrarle, era irreprensible, no había reprensión. Pero de repente hacen algo ahí en ese palacio para acusarlo, que nadie podía orar a otro Dios. No habría a ninguno, solo al rey durante 30 días. Pero Daniel tenía un hábito, él amaba a Dios, él no podía dejar de amar a Dios, no podía dejar de tener la relación con Dios, comunión con Dios. Diferente a la gente que profesa evangelio ahora. Si congregan les da igual, si están un mes, 2 meses, 3 meses o 4 meses sin congregar les da igual. Si tienen necesidad van al médico, si tienen que trabajar van a trabajar, si tienen que ir a un esparcimiento, a una plaza, a una playa, a un lugar van, si tienen necesidad de algo comprar lo compran, pero para congregar hay que andar de atrás, buscarlos. La verdad que faltan a la fe, faltan
no son dignos del Evangelio. Pero los verdaderos aman a Dios aunque venga lo que venga y glorifican a Dios, como dice el apóstol Pablo acá, que si el que piensa está firme, mire y que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado, tentado más de lo que podráis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que pueda soportar. Y encontramos a Daniel que lo prueban a ver si va a orar o no. Y él sigue orando, él abre las ventanas y como él habituaba orar a Dios, él no podía dejar de tener una comunión con Dios y no escondía su fe, no la ocultaba su fe. No era un cristiano de los grupos como andan ahí escondidos, que no quieren que nadie sepa, sino que él era luz, era sal, él vivía, él vencía el mal con el bien y no era vencido por el mal. A él no le preocupaba dentro del palacio decir yo guardo la fe en el Dios verdadero, porque él vivía. Entonces ahora encontramos a Daniel, que ese Daniel está observado por los falsos, por los perros, y lo acusan injustamente. Él no te honra, no te respeta, le dicen al rey. Lo tiran al foso, pero yo alabo y glorifico a Dios, que Dios no libró a Daniel del foso, pero Daniel estuvo Dios estuvo con Daniel en el foso. Dios quizá muchas veces no te va a librar de la prueba, pero dentro de la prueba Él va a estar con vos. Y eso es la garantía, que venga lo que venga, Dios se va a glorificar. En la buena, en la mala, en la vida o en la muerte. Dios está en la salud, en la enfermedad, en la hambre o en la abundancia. Dios está. Dios nunca no nos va a desamparar ni nos va a dejar, porque Él está para ayudarnos. Él va a hacer que podamos soportar. El problema es qué actitud tomamos ante los problemas, ante las dificultades. Podemos quejarnos, reclamarnos, o podemos encomendar nuestra vida a Dios y pasar con gozo. Daniel, seguramente lleno de gozo, de alegría, de esperanza, él se fue, dice, quizás diciendo de esta manera: ya terminé mi jornada, si los leones me comen, me voy, descanso con el Señor, pero estoy para vida o para muerte. Pero entró en el foso. Me llama la atención que lo lanzan al foso y ni un hueso se quiebra. ¿Cómo puede ser que un hombre anciano de más de 80 años caiga en un foso de piedra con un montón de peligros? Ahí hay serpientes, hay todo, y los leones hambrientos en ayuna, y los leones no lo comen. Él no se golpea en una piedra, no se quiebra un hueso, no tiene un hematoma, no tiene nada. Qué tremendo, ¿cómo puede ser? Eso es fe, eso es creerle a Dios, que ningún mal nos tocará, que ningún daño nos pasará. Creerle a Dios, vivir, pero hay que vivir el verdadero Evangelio verdadero. Dice la Biblia que nos volveremos y veremos, reconoceremos a los que sirven a Dios y los que no sirven. Este Daniel servía de verdad a Dios, y ahí estaba en el foso, y el león ninguna cosa le sucedió, ningún mal le sucedió, ni tampoco se tuvo una lastimadura, sino que ahí durmió, descansó, el frío no lo consumió, no lo pudo matar la inclemencia del tiempo, ni las noches heladas de los desiertos, sino que al otro día él estaba glorificando a Dios cuando el rey viene, y él le dice: fui hallado inocente, no pequé contra Dios ni contra vos, no pequé contra Dios ni contra los hombres, y Dios me libró. Qué hermoso es poder decir, como dijeron los muchachos. No vamos a hablar sobre este tema del horno, nosotros no vamos a inclinarnos a ningún Dios, vamos al horno, pero nuestro Dios nos librará. Y si nuestro Dios determina no librarnos, Él sigue siendo glorificado. ¿Cuál es tu actitud ante las pruebas? ¿Adoras a Dios, sirve a Dios en la buena, en la mala, en la salud, en la enfermedad, en la compañía o en la soledad? ¿O eres un cristiano que eres circunstancial? Depende de la circunstancia, aleluya, gloria a Dios. En circunstancia adversa te quejas, reclamas y te haces la víctima. El Evangelio es poder y potencia. El Evangelio es vivir, es un estilo de vida, es creer en Dios para la gloria de Dios. Ninguna cosa no va a pasar que nosotros no podamos soportar. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Oh, qué belleza. Te bendigo. Recibe salud, recibe victoria y recibe paz.